proceder a la lectura de esto. Muy buenos días, estimados asistentes, docentes, familiares. Vamos a iniciar este acto de sustentación de la tesis con las debidas disculpas por la demora. Jurado aquí presente, bienvenidos. Vamos a proceder a leer el dictamen número 002132-2023 UPG BDIP _FM-UNMSM. Dictamen jurado de tesis. Visto la solicitud del jurado de sustentación de tesis para optar el grado académico de doctor, registrado en mesa de partes virtual con el número UNMSM 2023 010-6616 de fecha 4 de diciembre del 23, y considerando que la resolución aprueba el Reglamento General de Estudios de Posgrado, el mismo que establece en su artículo 69 que el jurado de tesis para el grado académico de doctor es designado por la UPG de la facultad y está constituido por 3 académicos de la misma área disciplinaria con el grado de doctor, preferentemente docentes de la facultad donde se sustenta la tesis, y al menos uno de ellos es investigador Regina. Por lo menos uno debe ser externo al programa de doctorado de un área afín o de un área afín. Cuentan con voz y voto. Si la facultad no cuenta con investigador Regina, el jurado externo o de área afín deben tener dicha condición. El asesor de la tesis a sustentarse con voz pero sin voto. Artículo 60. El jurado designado tendrá acceso a la tesis disponiendo de hasta 30 días útiles para la evaluación, luego de la cual le hace llegar al candidato a doctor sus observaciones. Artículo 71. El candidato a doctor recibe las observaciones, comentarios y reservas del jurado y puede modificar el cuerpo de su tesis para absolver las mismas, luego de la cual podrá depositar en el RAIS dentro de los 5 días hábiles de recibidas las observaciones. Que habiendo cumplido la solicitante con la presentación de los requisitos exigidos para este trámite, el Comité Directivo de la Unidad de Posgrado tomó el acuerdo número 0435 CDUPG SB 2023, mediante el cual se resuelve designar el jurado solicitado. Y estando dentro de las atribuciones conferidas al director de la Unidad de Posgrado, se dictamina aprobar la constitución del jurado de sustentación para la tesis titulada Resignificando la vida dentro de la complejidad e incertidumbre del proceso de padecimiento de la enfermedad del sobreviviente al cáncer hematológico, de doña Lili Ana Ordóñez Espinosa, egresada del doctorado de enfermería, el mismo que estará compuesto por los siguientes docentes: doctora María Josefa Arcaya Moncada, presidenta; doctora Nancy Guamán Salazar, miembro; doctora Glaucia Valente Valadares, miembro; doctora Gladys Carmela Santos Falcón, asesora. Bien, aprobar entonces la fecha de sustentación que tendrá lugar el día miércoles 6 de diciembre del año 2023 a horas 10 a.m., lugar para Ninfo. Esto es entonces el dictamen de jurado de tesis. Quiero hacer aquí un paréntesis para decir que por primera vez en el doctorado de enfermería está presente un miembro externo internacional. Me estoy refiriendo a la doctora Glaucia Valente Valadares. Ella es docente del posgrado de enfermería de la Universidad Federal de Río de Janeiro, especialista y experta en el tema de la teoría fundamentada en datos, y hemos tenido el placer de invitarla, y que en esta oportunidad pues ya estamos en la presencialidad, así que hace mucha falta la presencia también de nuestros pares internacionales. De ahora en adelante podría ser ya la política que adopta el programa. Muy bien, con estas palabras vamos a dar inicio entonces a la presentación, que va a tener 2 fases. La primera fase es la exposición durante 20 minutos, ¿ya? Y ajustarse los tiempos. Podría ser un poco más, considerando que el trabajo es cualitativo, y llegar a 30. Más o menos estamos trabajando con ese tiempo. Y luego hay una segunda rueda
en la cual nosotros vamos a hacer preguntas. De ahí tomamos un espacio para poder hacer la calificación y la evaluación, mejor dicho, y de ahí para adelante ya ustedes estaríamos haciendo la parte protocolar. Bien, adelante. Entonces, Lili Ordóñez. Sí, gracias. Damos la bienvenida a la doctora Lucy López, jefa de la sección doctorado. Bienvenida, doctora. Estamos empezando. Adelante. Nos vamos a sentar por allá. Sí, de razón. No, doctorita, no sé ni quién más comienza. Muy buenos días, presidenta del miembro del jurado, la doctora Arcaya, presidenta María Josefina Arcaya, miembros presentes, la doctora Glaucia, bienvenida, la doctora Nancy y mi guía que siempre fue la doctora Gladys Santos. En esta oportunidad, bueno, el público presente, muy buenos días. Gracias por estar presente acá en este día muy importante para mí. Voy a empezar hablando de mi tema, después de un largo proceso, ¿no? De trabajo bastante largo. El tema que voy a presentar de tesis titulado Resignificando la vida dentro de la complejidad de incertidumbre del proceso de padecimiento de la enfermedad del sobreviviente al cáncer hematológico. Nosotros conocemos que el cáncer es la principal causa de muerte, ¿no? Que estaba reportado en el 2020 y se le atribuía a 10 millones de defunciones. Globocan evaluó una incidencia de 22.8 casos por 100.000 habitantes y seguirá esto incrementándose a 125.164 casos para el 2040. Según la Agencia de Investigación Internacional, nos dice que cada año se ve que hay 85.000 tipos de cáncer. De ellos, de 15 a 19 años de edad, que es una incidencia, ¿no? Que es en jóvenes, de los tantos, 26% corresponde a leucemias y un 14% a linfomas. El futuro del paciente depende del lugar donde vive, sí, del grado, de su cultura, del ambiente donde está, del desarrollo, de la oportunidad que tenga, ¿no? Se dice que se estima que a 5 años dice que son el tiempo de sobrevivencia en las personas es inferior en nuestro país, a diferencia de otros países, ¿no? El tema se basa básicamente en pacientes con leucemia y linfoma. En este caso tenemos los pacientes con una leucemia linfática aguda, las recaídas y las translocaciones son frecuentes. Y las leucemias mieloides, las mutaciones son frecuentes y tienen mayor o el peor pronóstico, y que está ubicado en el 5º lugar de los 2 tipos de cáncer que con peor sobrevida. En nuestro Perú, en nuestro país, dicen, ¿no? 6.600 casos nuevos de cáncer cada año, de ellos fallecen 3.200. Pero hay un grado de sobrevivencia mayor gracias al avance que se está teniendo en estos últimos tiempos por la tecnología, por las nuevas medicinas. Sin embargo, pero las secuelas que quedan, los problemas sociales y todo lo que involucra siguen siendo muy malos. Y como enfermera, que laborando mucho tiempo en el ambiente de pacientes oncológicos jóvenes,
en la convivencia con estos pacientes, he visto toda la experiencia, la vivencia que ellos pasan día a día. Empiezan un itinerario desde el inicio que ingresan al hospital, desde la unidad de emergencia. Pasan de ese ambiente que es tan tétrico, tan terrible, que lo ve en el área de emergencia, pasan a las unidades de hospitalización, luego se van adaptando en ese ambiente, pero siempre están sumidos entre angustias, incertidumbres y llenos de tanto dolor y tantas cosas nuevas que ellos van vivenciando. Toda esta situación como enfermera lo voy viendo y me voy dando cuenta qué es lo que está pasando en cada uno de ellos, ¿no? Desde su ingreso al hospital, con todo ese problema lleno de incertidumbres, luego el tratamiento que tienen que recibir tan agresivo, todas las consecuencias que trae el tratamiento, las dificultades, los efectos, y posteriormente a ello, si tienen suerte, salen de alta, o de lo contrario, la mayoría llegan a fallecer en ese trayecto del camino. Entonces, es bastante complejo esa situación, la cual me motiva, ¿no?, a hacer este tipo de estudio. En algún momento también, vivenciando todo esto, me ponía a pensar, a veces los problemas que nosotros tenemos son tan simples y a veces nos hacemos tantos problemas, nos agobiamos con pocas cosas. Sin embargo, estos pacientes que pasan situaciones tan complejas pueden superar todo esto y salir adelante muchas veces. En ese mundo que voy viendo vivenciar a estos pacientes, me voy dando cuenta en estos jóvenes cómo van adaptándose en ese medio y a la vez van creando esa empatía entre ellos, esa reciprocidad entre cada uno de ellos, de ayudarse en esa convivencia también. Tratan de llevar lo mejor posible una estancia hospitalaria, tratando de encontrar un nuevo espacio donde puedan encontrarse ellos mismos y crear un ambiente para poder salir juntos adelante hasta el día de alta. Toda esta situación vivenciada, me preguntaba qué es lo que en ellos motiva para salir o para cambiar sus formas de pensar después de pasar por estas situaciones tan difíciles, ¿no? Y cómo cambian su modo de ver todo esto para adaptarlo a su vida. Por lo tanto, surge esta pregunta, ¿no? ¿Cómo resignifica la vida dentro de la complejidad e incertidumbre del proceso de padecimiento de la enfermedad el sobreviviente al cáncer hematológico? Para lo cual, establecemos objetivos de estudio. En ellos tenemos comprender cómo resignifica su vida el adolescente o joven sobreviviente al cáncer hematológico, considerando la complejidad e incertidumbre de su proceso de enfermedad. Como segundo objetivo, construir con los datos obtenidos una matriz teórica sobre el resignificado de la vida, considerando la complejidad e incertidumbre del proceso de padecimiento de la enfermedad del sobreviviente al cáncer hematológico. Para este estudio se ha utilizado como referencial a la teoría de complejidad de Morin. Sabemos que Morin es un filósofo, sociólogo francés que desde temprana edad perdió a su madre y eso dice que hizo como un estallido de Hiroshima en su interior, la que después hizo ver de una manera diferente la vida, que para que él viviera su madre tenía que morir o para que su madre viviera, o lo contrario, ¿no? Para que él viviera su madre tenía que morir o para que su madre viviera él tenía que morir, era así. La teoría de la complejidad nos hace ver la vida, que toda la realidad está entrelazada, que no se puede desunir. La teoría de la complejidad no es irracional, no es subjetiva, no es lineal, no es positivista.
Tampoco descarta lo que es irracional, lo que no es subjetivo. Al contrario, adaptan los valores, ¿no? Las ideales, adapta las intencionalidades de las personas. La teoría de la complejidad, entonces, nos hace ver tal vez como un sueño utópico, ¿no? Yo lo veo así, porque dice que él trata de mantener esa perspectiva ética de que el mundo debe cambiar radicalmente. Es bastante complejo, ¿no? Y también dice que podemos nosotros cambiar nuestra conciencia, despojándonos de los prototipos, de las estigmatizaciones, de las simplicidades. Es por eso que este referencial, ¿no? Esta teoría fue adoptado para este estudio. Como marco epistemológico, como sabemos que utiliza la teoría de la complejidad, donde vemos el orden, el desorden, la incertidumbre, la sistematicidad, la autoorganización. Por otro lado, como marco sociológico, también el interaccionismo simbólico, que tiene que ver con la relación intersubjetiva de carácter simbólico, símbolos que motorizan la acción social de los sujetos. En el otro aspecto del marco epistemológico de la teoría de la complejidad nos ayuda a organizar conocimientos, ¿no? Y unir lo que está fragmentado. Del otro lado, interactuar con símbolos nos ayuda a construir significados. Nos hace ver ambos viendo a las personas en su propia individualidad, en su propia complejidad, de esta manera para abordar el fenómeno y ver cómo las personas construyen su ser, como es en el mundo oncológico que se trata de estos pacientes. He considerado acá, bueno, son varios, pero por cuestiones de tiempo son 3 antecedentes de estudio de Reina de 2022, que viviendo con sarcoma maligno en miembros inferiores, experiencia de adolescente. En este estudio, que se relaciona un poco con lo nuestro, son capaces de tomar decisiones los pacientes de sus propias vulnerabilidades, pero también están preparados para enfrentar futuras crisis, lo que pasa con el estudio. Disfrutar de cada momento de la vida, encontrando significado de experiencia. De otro lado, de Ichikawa, este estudio también nos hace ver, ¿no? Hay una fase de transición de la enfermedad hacia la cura. Ellos viven grandes inseguridades, desafíos, igual que los jóvenes con cáncer, pero van buscando mejorar el significado de su propia vida y una mejor capacidad para adaptarse a complejos cambios. Y estas experiencias los hizo valorar la vida, lo que también hallamos en el estudio. Bueno, del 2018 es otro estudio que fue realizado en el Hospital Neoplásicas, a mayor jerarquía del personal de salud en la relación con el paciente y el familiar. No se basa en un diálogo entre iguales, sino en la desconfianza, en la incertidumbre y la distancia. Los sentimientos de compasión, solidaridad, apoyo surgen en función a la experiencia y destino de sus semejantes, que vemos ahí entre pacientes con los jóvenes, ¿no? Con cáncer, se reúnen y van viendo más o menos una situación similar. Como bases teóricas tenemos estos puntos que lo hemos tocado dentro de nuestro estudio, y como trayectoria metodológica tenemos el abordaje, como vemos, es cualitativo. Como metodología, la teoría fundamentada en datos, que es en la cual se ha desarrollado todo este estudio, con la teoría fundamentada australiana. El escenario de estudio, INEN, participantes de estudio fueron 12, varón y mujer, comprendidos de 18 a 30 años, con leucemia. Casi todos fueron leucemia, un solo caso de linfoma. Se consideró pacientes libre de enfermedad 4 años a más, de servicio de adolescentes. La técnica de instrumentos fue la entrevista a profundidad. También dentro del análisis e interpretación de datos está la codificación abierta, la codificación axial, la codificación selectiva o integración. Acá vemos los modelos paradigmáticos de la perspectiva straussiana, la que se ha utilizado para este estudio, porque hay
diferentes, ¿no? Tipos, que ya lo vamos a ver más adelante. Acá tenemos el mismo tipo de Strauss y Corbin. En el 2008, bueno, utilizaron 5 componentes y fueron después 3 componentes. La que yo utilicé, lo vamos a ver más adelante, son de 5 componentes para el establecimiento del trabajo en sí. Tenemos acá la caracterización de los jóvenes participantes en el estudio. Ahí tenemos los pacientes, bueno, uno está afuera. Son los pacientes con leucemias, que son provenientes de diferentes países. Al tiempo de la entrevista, ¿no? Ya se ve que son estudiantes que están en derecho, con estudios superiores. Para recalcarles un poquito, el tiempo que ellos, cuando tuvieron la enfermedad, eran adolescentes. Cuando yo ya les hago la entrevista, ya son adultos jóvenes, ¿no? Entonces, pero son jóvenes que yo los he visto en todo ese trayecto terrible de su vida, los he ido conociendo y hasta hoy mantenemos una cercanía. Incluso querían participar hoy en la sustentación algunos, pero cuestión de trabajo no pudieron. En el estudio salió al final como resultado 3 fenómenos. El fenómeno 1, tenemos empezando a vivir el desorden de la salud. Este fenómeno están divididos en 4 categorías, como verán. Por ejemplo, esta categoría, no los voy a considerar todos por cuestión de tiempo. Categoría 1, tenemos acá reaccionando frente al cáncer y su desorden, que está compuesto por 4 subcategorías. Solamente voy a tocar categorías. Como vemos acá, en este caso, vemos que el paciente empieza a vivir de un momento tan estable que estaba su salud, de un momento a otro empiezan a presentar síntomas, ¿no? Que empiezan con el desequilibrio, que muchas veces lo van viendo como una cuestión tan simple que no es cosa que puede causar tanta alarma. Acá Morín nos dice la necesidad de prepararse para nuestro mundo incierto y esperar lo inesperado. Entendemos que en todo instante se vive en un mundo inseguro y estar preparados a enfrentar las dificultades justamente por tratarse de situaciones que se manifiestan al azar. Y la enfermedad, pues como vemos, todos estamos expuestos en algún momento de sufrir algún tipo de enfermedad oncológica o cualquier otro tipo. Igual vemos acá, esta es otra categoría del mismo fenómeno, la categoría 2, asimilando la enfermedad y teniendo el apoyo y cuidado de su entorno, que está compuesto esto por 3 subcategorías también. En esta categoría, vamos que los pacientes ya se van dando cuenta que su situación problemática no solamente es simple, se está haciendo algo que llama la atención y que puede ser probablemente que puede traer consecuencias a su vida. En esta parte, el paciente ya está en el ambiente hospitalario, tratando de adecuarse en ese espacio, compartiendo con el personal de salud, con los familiares, donde el paciente muchas veces dice, ¿no? Morín, que el individuo es tratado, percibido como paciente, pero a veces ignorado como persona. Donde el paciente se ha encontrado con momentos, con situaciones muy bonitas en que son cuidados, acogidos por el personal de salud, pero en los espacios críticos han sido maltratados, por ejemplo, en los espacios de emergencia, la UCI, que son ambientes un poco tensos y que están corriendo con el tiempo. El paciente recibe acá apoyo cercano de la familia. Como dice Morín, la familia no solo es un núcleo de reproducción biológica, sino es una institución biocultural que nos va a acompañar por el resto de nuestra vida, ¿no? Como dice acá el paciente, las enfermeras, acá hablan, ¿no? Además de ser profesionales, son como mamás, también me pongo a pensar que ellas se desprenden un poquito de vida para darnos, eso es lo que dice Shaina. Tenemos la tercera categoría de este mismo fenómeno, viviendo la parte más crítica de la enfermedad entre la tristeza y la muerte de otros.
vemos que tiene 4 categorías en esto. No estoy las subcategorías, no estoy hablando de subcategorías. En esta parte, ya el paciente está viviendo recibiendo el tratamiento junto con el resto y va viendo situaciones mucho más terribles, ya porque están dentro la enfermedad y no solamente, bueno, ellos inician, pero ven a los otros que están ya y que están viviendo otras situaciones mucho más tensas, a veces muchos llegando a morir cerca a ellos y ven toda esta situación. El desorden no solo se opone al orden, sino que aunque parezca contraintuitivo, es creativo, pues colabora en la generación del orden organizacional, nos dice Morin, ¿no? Tenemos acá el fenómeno 2, enfrentando la enfermedad en toda su complejidad e incertidumbre, lidiando entre el orden y el desorden, recibiendo tratamiento como única elección. No hay otro más. El paciente estaba dudando al inicio que recibo o no recibo, si recibo me va a pasar lo mismo que los demás, pero bueno, no me queda otra. Si voy a salvar mi vida, tengo que recibir el tratamiento, aunque sea que me va a pasar, pero es mi única salvación, ¿no? En esta parte, Morin nos dice que el ser humano debe aprender a convivir con la incertidumbre, con el caos, el desorden, el ruido, la ambigüedad, el azar, que rompen, pero que complementan el orden del universo. Entonces, vemos acá que el paciente ya está con la quimio, dice, no, me da náuseas, los corticoides me chocaron, empecé a hincharme, pensaba que me estaba muriendo, pensaba que había personas en mi cuarto, todas estas situaciones que empiezan a vivir los pacientes. O que los ven como, ¿no? Me sacaba la gorra y me veían con la cabeza calata, ese hombre. Hay, ¿no? Las crueldades que pueden pasar todas estas situaciones los pacientes que no conocemos. Este fenómeno 2, vemos que también tiene la otra categoría, segunda categoría, viviendo con miedo latente y desarrollando el autocuidado. Tiene 2 categorías, 2 subcategorías, perdón. En esta parte, el paciente está inmerso con el tratamiento, ya recibiendo, pero siempre está con ese temor, ese miedo de que le va a suceder algo. Sin embargo, también empieza a cuidarse, ¿no? Ya una vez que ha salido, no solamente en el ambiente, sino ya nos habla de fuera cuando salen. No salen con un alta, pues, ¿no? Como otros, me va peor de una apendicitis y me voy a mi casa y ya no voy a regresar, sabe Dios. Acá con los pacientes el tratamiento es largo, lo que tiene que llevar el tratamiento son 3 años, entonces ellos dicen, salí de alta, me voy a mi casa, no, entonces va a tener que volver. Esas son cosas que son muy chocantes para ellos, porque son jóvenes y dicen, o sea, nunca voy a acabar mi tratamiento, ¿no? Morin nos dice, estamos entregados a la incertidumbre por el futuro. Además, nos hace entender que desde el inicio de la humanidad, es decir, desde tiempos prehistóricos, somos parte de una travesía que desconocemos. O sea, en ese proceso de que ellos están de sanación, no saben si van a curarse o van a recaer. Y creo que va a ser todo eso hasta el final de sus vidas, porque siempre está latente en probablemente voy a recaer en algún momento. Tenemos acá el otro, la categoría logrando la recuperación con esperanza, fortaleza y fe. Bueno, al final ellos se van poniendo ya más fuertes, van recobrando, ¿no?, la fuerza y para salir adelante. Morin nos dice acá, la fe de las religiones procura seguridad, alegría, liberación. Eso es cierto, ¿no? El aferrarse a Dios. La verdad de la salvación asegura la victoria de la certidumbre sobre la duda y aporta respuesta a la angustia ante el destino de la muerte. Siempre vamos a vivir en una duda, en una incertidumbre. Nunca vamos a tener certeza de lo que nos puede pasar después. Fenómeno 3, que es el último fenómeno, ¿no? Del estudio, la categoría adquiriendo cambios y aprendizaje, una autoorganización para vencer el cáncer. Está compuesta por 3 subcategorías. Ya se ve acá que el paciente se da cuenta que ha crecido personalmente, se va dando cuenta cómo va cambiando su vida. Morin nos dice que la verdadera expansión de la inteligencia y del ser humano recurre a la conjunción de la incertidumbre del riesgo y de la incertidumbre del amor. Necesitamos que nuestro entorno nos aporte agresión y también afecto. Suena bastante fuerte, ¿no?
Pero es la verdad, si no nos pasan cosas muy negativas, no nos damos cuenta de lo bello que es la vida. Tenemos que a veces darnos golpes o enfermarnos tan fuerte para decir cuánto vale mi vida posteriormente. Tenemos esta otra categoría, teniendo el cáncer un significado para la persona, para cada persona que lo padece. Está compuesta por 2 subcategorías. Acá vemos, el paciente tiene diferentes percepciones acerca del cáncer, ¿no? Lo veo como un aprendizaje o lo veo como un castigo. La vida siempre se está organizando al borde del caos, nos dice Morín. También nos dice él que la organización viviente está apta para tolerar el desorden, adaptarse al desorden, superar el desorden, adaptar el desorden, así utilizar el desorden, trabajar con el desorden. Parece un juego de palabras, pero eso es cierto. Nosotros luchamos contra eso siempre, ¿no? Si no podemos con algo, tenemos que adaptarlo y tenemos que amoldarlo a nuestras situaciones para poder encajar en ello. Y no significa, no leía por ahí que al ser humano te dan un entorno donde que tú tienes que adaptarte, evolucionas en ese entorno, sino nosotros coevolucionamos conjuntamente con ese entorno al que modificamos y posteriormente ese entorno nos modifica a nosotros también. Acá tenemos el fenómeno 3, logrando una autoorganización familiar, que es el mismo, ¿no? La categoría hallando en el cáncer una mejor comprensión y compromiso con los demás y consigo mismo. Esta es la última categoría compuesta por 3 subcategorías. En esta parte nos vemos, Morín lo resume, creo, la personalidad se produce a tropezones. Es aleatorio, incierto, tiene traumas, pruebas, riesgos y sufrimientos. Como vemos, después de tanto padecimiento y tanto dolor, la persona puede haberse convertido en un ser humano diferente. Al llegar a todo este tema, al abordar, después de todo este proceso que vemos con el paciente oncológico, con problema hematológico, llegamos a construir un modelo teórico que está basado en el modelo paradigmático straussiano. Como vemos acá, vimos en el otro cuadro, 5 componentes. Tenemos acá las condiciones, primero las condiciones causales. Las condiciones causales, tenemos acá con la pregunta, ¿cómo surgió la experiencia que dio origen que fueran resignificando la vida dentro de la complejidad e incertidumbre del proceso de padecimiento de la enfermedad del sobreviviente al cáncer hematológico? Estas condiciones causales, vemos acá, ¿no? Que se basa sintiendo los primeros estragos de la enfermedad, que ya los estaba explicando también, es cuando el paciente empieza a presentar los primeros estragos, síntomas de la enfermedad, tal vez con sangrados, fiebres, cosas que no comprende por qué le está sucediendo. Luego va desconociendo, si le han dicho tal vez puede ser una leucemia, qué cosa es leucemia, yo nunca tuve, ni siquiera entiendo, nunca me pasó, tal vez ni siquiera los familiares. Luego vemos acá que va buscando la causa de la enfermedad. Si me ha dado ello, pero ¿por qué me dio eso a mí? Y siempre se va a estar interrogando. Luego vemos la parte del contexto. ¿Bajo qué contexto se va resignificando la vida de los jóvenes dentro de la complejidad e incertidumbre del cáncer? Contexto. El paciente, el joven va buscando, ¿no?, ayuda profesional en primer lugar, ya sea en primero, que es tan tedioso desde una provincia venir a buscar, luego llegar al hospital, luego al hospital estudios y llegar nuevamente al médico especialista quien lo va a tratar. Sigue todo un problema bastante difícil llegar a esto. Luego va comprendiendo dentro del ámbito hospitalario la enfermedad de manera distinta. Cada joven lo va a ver de una manera muy distinta. Tal vez para los otros no tan serio o poco me importa,
La enfermedad, bueno, y los otros son tan aprensivos que van preguntando en todo momento, ¿qué hago? ¿Qué me está poniendo? ¿Por qué me está poniendo? ¿Y qué me va a hacer eso? ¿Y si voy a mejorar o no voy a mejorar? Siempre están cuestionando. Por otro lado, perciben el apoyo cercano. Es tan importante, tan valioso el apoyo cercano, empezando por los familiares que lo van a llevar a un ambiente hospitalario, que lo va a tratar. Luego ya en un ambiente hospitalario el apoyo que va a recibir del profesional de salud y fundamentalmente también el apoyo que son sus mismos compañeros del ambiente hospitalario, qué le van a enseñar ellos para poderse reinsertar en ese mundo que ellos ya pasaron. Percibiendo la divergencia del cuidado dentro del ambiente hospitalario. Como les decía, hay una divergencia, un buen cuidado y hay un descuidado. Por un lado te cuidan bien, pero por otro lado hay ciertas personas, ciertos ambientes que te van a ir maltratando. Luego vemos, para ver las acciones e interacciones, ¿qué facilidades o dificultades tuvieron los jóvenes sobrevivientes en el proceso de resignificación de sus vidas dentro de la complejidad e incertidumbre del cáncer? En este caso, vamos a ver que se trata de estrategias, ¿no? Cómo el paciente, primero, empezó a ver la vida con esperanza, con fortaleza, con positividad, para poder salir adelante. Va desarrollando espiritualidad y fe. Me aferro a Dios, aunque no creo mucho, pero en un momento tan difícil, ahora sí me aferro a Dios, ¿no? Dios sé que me va a salvar. Y va adquiriendo flexibilidad adaptativa paulatinamente. Se adapta a ese ambiente para poder salir adelante conjuntamente con sus compañeros. De ellos reciben ese apoyo, esa fortaleza, ¿no? Vemos ahora finalmente las consecuencias. Lo paso, ¿no? Dentro de las consecuencias, bueno, también hay una pregunta, lo que pasa por cuestiones de... Sigue. No, sigue vos, avanza. Avanza. Sigue. Allí. ¿Qué efectos alcanzaron finalmente los jóvenes luego de atravesar el proceso complejo que les tocó vivir? Bueno, estaba esto... No, el cuadro grande. El cuadro grande. Ajá, gracias, Fred. Vemos acá como consecuencias. Entonces los jóvenes van viendo el cáncer como un aprendizaje y una lección. Lo que ya también les estaba explicando un poco. O viendo el cáncer como castigo. Bueno, acá cuando ven el cáncer como un aprendizaje, los enseñó a ser mejores personas, a cambiar su forma de ver la vida, se les acercó más, tal vez se acercaron mejor a su familia, a su entorno. Han cambiado tantas características profundas de su ser, ¿no? Después del cáncer, hacia los demás, a ver de una manera diferente la vida, la familia, su entorno. Por otro lado, ven el cáncer también como castigo, piensan que tal vez por alguna mala actitud en su vida pasada es que Dios los ha castigado, ¿no? Y van entendiendo mejor a los demás, se complementan o se compenetran, entienden mejor a las otras personas que empiezan a vivir una situación similar y van ayudando a los pacientes nuevos a esa reinserción. Es como un ciclo, es como una cadena. A mí me ayudaron, ahora me toca ayudar a los demás. Buscando una oportunidad, buscan siempre espacios. ¿De qué manera los apoyo? Algunos han conectado a través de las redes sociales para poder enseñar a los otros cómo ayudar o cómo vencer esto, cómo pasar estas situaciones difíciles y poder salir adelante, teniendo un propósito para seguir adelante. Todos los pacientes tienen un sueño. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos seguir adelante? No me quedo, sino tengo que continuar con mi carrera que estaba obstaculizada, con mis sueños. No me quedo, sino tengo que salir adelante y seguir luchando. Bueno, consideraciones finales. Llegamos a esta parte. Tenemos acá
Sabemos que los pacientes, después de vivir los signos de la enfermedad, ellos van luchando por la vida, van teniendo ese apoyo por la familia, el acceso al tratamiento, van viviendo toda esta situación y a la vez también van buscando el porqué. Al inicio, vemos acá, ¿no? Al inicio están con la enfermedad y van desconociendo a la vez la enfermedad. Pero en todo este proceso existe siempre incertidumbre. De hecho, no conocen la enfermedad y no saben tampoco qué es lo que van a hacer. Pero no se quedan, sino ellos siguen luchando. Y lo más importante, el apoyo familiar, y tienen acceso felizmente al tratamiento. Pero se van a ir preguntando, como siempre, ¿por qué me pasa a mí todo esto? Por otro lado, ya inician el tratamiento, están afrontando la situación de la enfermedad, lo van viendo las cosas con mejor esperanza y van teniendo el acompañamiento de los seres queridos, acompañamiento de su entorno. No todos tienen familia, hay pacientes que no tienen familia, llegan solos, entonces, pero se acompañan con los otros pacientes, entonces logran salir adelante. Incluso, claro, después del alta, ellos siguen teniendo esa compañía, nunca se quedan solos, hacen como una especie de hermandad, viven con la solidaridad, van pensando en que van a tener tal vez resultados inciertos, no se sabe si ya me curé, voy a recaer en algún momento. Y siempre están de por medio el temor a poder morir en cualquier momento, porque ven situaciones que a sus otros compañeros, a pesar de estar curado, en cualquier momento la enfermedad vuelve y recaen y pueden llegar a morir. Tenemos acá luego el paciente logra su recuperación, su adaptación a la enfermedad, sale de alta, va a su casa, en todo ese proceso, pero también sigue siendo una adaptación, no solamente hospitalaria, sino adaptación fuera de fuera de la institución, en su casa, con su familia, donde ellos a veces se encuentran sobreprotegidos y eso no les gusta, ¿no? De que no hagas esto, no hagas el otro, cuando son sobreprotegidos y llegan a estar muy incómodos con toda esta situación. Y sigue el temor a la recaída y a veces van aferrándose a Dios, encontrando, buscando si Dios les va a dar encuentran ese refugio que necesitan para seguir marchando adelante. Tenemos acá los pacientes, como les decía, ¿no? La sobreprotección, el temor a la recaída. Ellos, pero sin embargo, van encontrando un nuevo sentido a la vida. Después de todo este episodio, drama terrible que hayan vivido, encuentran nuevo sentido a la vida. Le encuentran ahora no voy a hacer tal cosa, ahora voy a luchar por mis sueños, esto no me va a vencer a mí. Encuentran cambios de actitud, que es lo más importante. Antes miraba la vida, a mí no me importaba nada, me embriagaba, llegaba tarde, hacía lo que quiero, no estudiaba, pero ahora sí, yo voy a estudiar, voy a llegar temprano, no voy a faltar de respeto a mis padres, ¿no? Y la reinserción al hogar. Finalmente, la experiencia del cáncer da un nuevo sentido y significado a su existir. Pero con eso es. No sé si puede haber tiempo para las recomendaciones. Bueno, le voy a decir, las recomendaciones nos va a ayudar este estudio a proporcionar herramientas procedimentales. Esto es cómo proceder de manera integral, reflexiva, humanizada, ¿no? Descubriendo las relaciones, interacciones con su entorno al equipo multidisciplinario de salud. La institución debe garantizar un plan educativo de seguimiento a todos los pacientes con problemas oncológicos, especialmente a los que inician tratamiento y provenientes de zonas muy distantes, que a veces son ellos los que sufren mayores consecuencias de todo este problema. Desarrollar programas que trabajen en la reducción de la mortalidad y prevención de enfermedades, educación a la familia, prácticas de higiene, combatir la malnutrición, enfocarse en el adolescente proveniente del interior del país, que salen de alta transitoriamente, no encuentran, salen del hospital y no encuentran dónde quedarse, se quedan en espacios, comen en la calle,
Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué recuperación? Por eso tal vez nuevamente vuelven a recaer y nuevamente enferman y llegan a morir. A los comités de investigación y de ética de las instituciones educativas y de salud se les recomienda contar con investigadores especialistas en estudios cualitativos y cuantitativos para la adecuada evaluación de los proyectos de investigación según corresponda, constituyéndose así facilitadores, porque se han encontrado bastantes obstáculos en contra de mi camino en el desarrollo de este trabajo. A nivel académico se recomienda la utilización de la teoría de la complejidad de moral para que sea más difundida, aplicada en los estudios de investigación, de modo que se mantenga una visión global, evitando así la fragmentación del conocimiento. Eso es todo. Muchas gracias. Vamos a proceder a la rueda de preguntas que el jurado va a hacer en este momento. Puede ser 1 o 2 ruedas, dependiendo de la situación, ¿no? En primer lugar, vamos a empezar con la doctora Nancy. ¿Te parece, Nancy? Bien, adelante. Buenos días a todos los presentes. La felicito, Magíster Lili Ordóñez, por su tema que ha usted tenido a bien presentarnos en su tesis Resignificando la vida dentro de la complejidad e incertidumbre del proceso de padecimiento de la enfermedad del sobreviviente al cáncer hematológico. Partimos de que un adolescente, si bien es cierto, empezamos con la etapa de adolescencia que se caracteriza por los cambios que se ven a nivel psicológico, social, físico, emocional, y que se dice que llega hasta la edad de 19 años, según algunos autores, como usted lo ha precisado también. La pregunta está relacionada a que durante el periodo que usted tuvo a bien tener en ese proceso desde el inicio de la enfermedad de un adolescente, ¿verdad? Que según sus criterios de inclusión fue de 4 años, que a partir de los 4 años a más te dice ahí. La pregunta está relacionada a qué aspectos fundamentales consideró usted para abordar el proceso de incertidumbre y aplicar la teoría de la complejidad para este grupo en la que usted hizo todo ese estudio. En primer lugar, abordé a los pacientes, como ve, todos son ya, lo considero adultos, ¿no? Adultos jóvenes, no tenemos adolescentes. Y consideré la teoría de la complejidad, donde se habla de la incertidumbre, porque pienso que esta teoría nos ayuda a poder unir todo aquello que está fragmentado, a mirarlo de manera integral al paciente. Y eso nos podría ayudar a nosotros como profesionales de salud a abordar todos sus problemas de los pacientes y poderlos comprender mejor. ¿Y cómo aplicó, en todo caso, para este grupo en que usted hizo su estudio, cómo aplicó, digamos, la teoría de la complejidad, teniendo en cuenta de esa inestabilidad que puede haber en el camino, desde que inicia una enfermedad hasta todo el proceso que usted ya lo ha mencionado, para un adolescente?
Como le digo, yo no trabajé específicamente Con ya con adolescentes. adolescentes. Trabajé con adolescentes, esa fue mi población. Ujú. Entonces, ¿cómo abordó ese proceso de incertidumbre a este tipo de paciente con problemas de cáncer hematológico? Para el análisis es que he utilizado la teoría de la complejidad, ¿no? Para ver en el aspecto del paciente, como vemos, viven ellos en completa incertidumbre desde el inicio de la enfermedad hasta, creo que por el resto de sus vidas siempre van a estar viviendo con la incertidumbre de que puedo recaer o no puedo recaer, o ya me curé, como no sé, alguien compartí, que ellos escriben hasta en sus redes, ¿no? Al jugar una botella, giro, ahora ¿quién va a ser el siguiente en morir? Entonces, abordo ese tema porque desde el inicio hasta por el resto, como el mismo nombre de sobreviviente, sobreviviente se dice al paciente desde que le diagnostican la enfermedad hasta el día que dejen de existir. Es un sobreviviente. Bien. Y siempre va a ir con la incertidumbre en todos sus procesos, en la etapa de inicios de su enfermedad, en la etapa del enfrentamiento a la enfermedad en esa fase, y al final, cuando es su proceso de reinserción a su hogar, va a seguir viviendo, así se haya hecho padre de familia, así se haya hecho profesional, como tengo ingenieros, especialistas en cine y todo lo demás, siempre van a seguir viviendo con su incertidumbre y su miedo a que de repente vuelva a recaer y puedo morir. Bien, muchas gracias. Doctora. En primer lugar, mis sinceras felicitaciones, Magíster Lili, por haber llegado a este momento tan importante, tan deseado, tan anhelado por todos. Bien, también quiero recalcar de que su investigación está dentro de la línea de investigación en el campo de enfermería, que es el cuidado humano. En este caso, en pacientes terminales, pacientes crónicos, ¿no? De modo que tiene importancia, una gran importancia, más hoy en día que la atención se va deshumanizando cada vez más. De modo que esta tesis va a aportar tremendamente para fortalecer esa línea de investigación. La pregunta que le quería hacer era un tanto vinculada propiamente a la teoría fundamentada, porque esta es reciente, que el doctorado de enfermería lo está trabajando, si no me equivoco, en la segunda tesis. De modo que me gustaría saber ¿qué relación hay entre la teoría fundamentada en datos y el interaccionismo simbólico? ¿Cómo es que ambos se complementan, ambos están fortaleciendo, vamos a decir, ¿no? El sustento para poder explicar e interpretar toda esta información que usted nos ha brindado? ¿Ok? Sabemos que la teoría fundamentada tiene como base el interaccionismo simbólico. Ujú. Sabemos que existe esta interacción entre unos y otros. Y en esta interacción se van dando significados, se van creando significados, ¿no? Entre las personas que se interrelacionan. Y a la vez la teoría fundamentada se basa en un estudio metodológico que consiste en la recolección de información, ¿no? De acuerdo a los datos que emiten las personas, de acuerdo a su concepto, a cómo interpreta su realidad, ¿no? Y nosotros esos datos los recogemos, los analizamos. Sabemos que la teoría fundamentada consiste pues, en la recolección de la información y a la vez en el análisis. Bien, gracias. Vamos a dar la palabra a la doctora Glaucia Valente también con sus preguntas. Pueden ser la primera rueda, o pueden ser también dos.
Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para participar desse momento tão importante de sustentação da tese, agradecer e cumprimentar a, então, doutoranda, que nesse momento buscou apresentar eximiamente em 20 minutos, algo que no Brasil se faz em 50 minutos, cumprimentar a mesa, as colegas, doutora Maria José Farcaia Moncada, doutora Nancy Humanan Salazar, doutora Gladys Carmela Santos Falcon, pelo qual eu indico o parabéns, porque assessorar uma tese de doutorado é extremamente difícil e marca, sem dúvida nenhuma, a nossa vida. Agradecer o espaço da Universidade Nacional Maior de São Marcos, cumprimentar através da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a experiência bastante oportuna de estar aqui com vocês e poder, então, compartilhar saberes que me parece ser o mais importante para que o conhecimento possa avançar. No que se refere à pergunta, vou fazer bem devagar para que você possa acompanhar e caso tenha alguma dificuldade, eu peço ajuda à professora Gladys no sentido da tradução. Eu penso que o estudo que você desenvolveu teve uma construção muito bem cunhada no que se refere ao polo epistemológico das bases conceituais, desde a situação-problema, passando pela formulação, justificativa e objetivos. Sem dúvida nenhuma, um polo teórico audacioso, que reúne o interacionismo simbólico e as premissas da complexidade do professor Edgar Morin, o que, por si só, já constitui uma grande demanda de reflexões filosóficas acerca do conhecimento. Também, sem dúvida nenhuma, aplicar a teoria fundamentada nos dados, à luz de todo um rigor metodológico e considerando a sensibilidade necessária e ainda a atualização a partir de pareceres anteriores em que você pôde observar as anotações de Corbin Strauss, 2015, e fazer as articulações necessárias para que o estudo pudesse avançar. Eu vou fazer a pergunta, tá? Eu estou me preparando para fazer a pergunta. Sim. No polo morfológico, você, então, traz as contribuições e a minha pergunta ela nasce daí. Eu gostaria de saber, considerando todo esse arcabouço que você, então, desenvolveu, que depois eu vou comentar detalhadamente, que inovações você percebe para o campo da especialidade em oncologia, na articulação com a saúde interdisciplinar, no que se refere à saúde mais específica, ao campo do trabalho que você desenvolve, que é o campo, digamos assim, focado no saber cuidar, que possa, de fato, fazer marcas de um cuidado humanizado e que tenha, de fato, uma lógica que não é mais possível apenas sobreviver, e sim viver, ainda que tenha ocorrido na vida do indivíduo o câncer. Então, a pergunta que eu te faço, a sua tese aponta para viver após a experiência de tentar sobreviver? De repente voy a interpretar, pero en forma resumida. Te pregunta el estudio qué aportes traería para la especialidad, en este caso del cáncer, y refiriendo sobre todo al cuidado humano, ¿no? O sea, ¿cuáles serían los aportes de tu tesis para ese campo? ¿Está bien? Ótimo. Bueno, gracias por la pregunta.
Para nuestro campo de enfermería sería, o es, ¿no? Que nosotros con este estudio podemos contribuir a que se innove nuevas formas de cuidado, más con mayor cercanía, con mayor comprensión a este tipo, no solamente al paciente oncológico, sino se podría aplicar a todos los pacientes que nosotros podemos atender, ¿no? En cualquier campo de la salud, pero comprendiéndolos de manera integral, no fraccionado, no solamente pensando en que yo lo atiendo al paciente acá mientras está hospitalizado, sino proyectándonos cómo va a ser su reinserción fuera. Porque si hablamos de un paciente oncológico, su reinserción hacia afuera es mucho más difícil por la fragilidad que tienen ellos. Y si son de provincia, aún mucho más problemas tienen, porque le dicen, tu cita es de acá a la semana. El pobre no va a ir a viajar de acá a la selva, a Ayacucho, a cualquier otro sitio, se busca un cuartito en las cercanías y se queda. Entonces, pienso yo que nosotros podríamos desde nuestro campo ya, desde que atendemos a este tipo de pacientes, irnos proyectando cómo abordar todo ese problema. Y podemos hacer, tal vez, trabajar de manera muy unida a otras, como es psicología, como es servicio social, hacer esos enlaces para que no quede abandonado el paciente a libre albedrío, sino se sientan acogidos en su cuidado, no solamente intrahospitalario, sino a nivel externo también, hasta que pueda tener una mejor reinserción social finalmente. Y por otro lado también, con este estudio se podría brindar mayor información, no solamente al paciente, sino a todo su entorno familiar, para que de esa manera el paciente sea mejor cuidado, porque va a tener mayor información que nosotros podremos brindar cómo cuidar a esos tipos de pacientes en la casa, ¿no? Pienso que esos serían básicos y no solamente hablar de enfermedad, sino ayudarlos a conocer cómo se puede prevenir esta enfermedad para evitar todas esas consecuencias que trae consigo posteriormente. Pienso ello. Me sinto completamente satisfeita nesse momento. Doctora. Doctora Nancy. Gracias. Voy a referirme a los referentes teóricos que usted utilizó, por ejemplo, para hacer el análisis en los aspectos espirituales, porque de verdad esto debe trascender en todo ser humano. Y usted utilizó una categoría de esperanza, fortaleza y fe. Y los referentes teóricos en relación a los aspectos psicoemocionales, que también lo ha mencionado, en una categoría que habla de tristeza, muerte, ¿no? Eso es la pregunta. Y finalmente, la segunda pregunta, me quiero referir cómo controlar esos elementos que probablemente hayan intervenido durante su recolección de datos, sabiendo nosotros que, y usted lo ha mencionado muy bien, que se ha suscitado hace 4 años, pero que en ese corte que usted ha hecho y les ha hecho las entrevistas, pudieron haber algunos elementos que hayan interferido. Esa es la pregunta. No. Sí, le vuelvo a repetir. En síntesis, la primera son los referentes teóricos, espirituales y psicoemocionales, considerando sus categorías. La segunda es si hubieron algunos elementos que pudieron haber interferido de acuerdo a su variable de estudio para poder obtener esos resultados en los que usted ha tenido a bien presentarnos. No, pienso que no ha habido interferencia, ¿no? Porque son datos que emergieron de los mismos pacientes. Yo no he trastocado, solo es parte del análisis que se hace y van emergiendo los datos para construir estas categorías. Y si hablamos de espiritualidad, positivismo, fe, son ellos
ellos son los que manifiestan que van teniendo, o sea, que su espiritualidad o que su positividad, cómo se ve, si va, yo lo que encuentro, ¿no? Que va mejorando o va encontrando mejores formas de ver la vida en ese mismo espacio, después de lo que ellos están enfermos, que pasan toda una situación tan problemática, están inmersos en el tratamiento, pero es como que empiezan nuevamente a emerger de lo malo, es como que empiezan a salir de ese charco, podría decirlo, pero van mirando de una manera diferente la vida y lo van mirando con positivismo. Digo fe, porque se aferran a Dios, porque es lo único que les queda en ese momento tan tedioso de sus vidas, de sus existencias, ¿no? Que se sienten tan frágiles, tan vulnerables, lo único que se hacen es que Dios me pueda ayudar. Pero no es que su fe se mantenga en todo este tiempo, quizás en eso, ¿no? Sino es como que ellos finalmente cuando ya están en casa, ya sanos, su fe lo ven de una manera diferente. Es como que tienen una espiritualidad, una forma de ver la vida muy distinto. No es que ya estoy orando todos los días a mi Dios ahí. Ellos dicen, no, para mí creer en Dios no es estar en una iglesia o arrodillarme, ¿no? Para mí es mucho más que eso. Yo no necesito tener a Dios para ser buena persona, pero puedo serlo una persona muy buena sin tener a Dios así, sin estar yendo a una iglesia, por ejemplo. Eso es lo que me dijo, por ejemplo, uno de los pacientes, que no cree en Dios, ¿no? Tiene otra forma de ver la vida. Sin embargo, es uno de los chicos que mayor ayuda le da al resto de todos los pacientes enfermos. Tiene una red social que se comunica con diferentes personas de diferentes puntos del país ayudando, porque es un chico que ha viajado de acá de Perú, se ha ido a buscar solo su tratamiento a otros países, es muy bueno comunicándose con todo el mundo, ha logrado su trasplante de médula en Barcelona, hasta ahora está vivo, a pesar de las secuelas físicas que le quedan, como el edge bucal, edge gastrointestinal, edge pulmonar, con todos los problemas, las secuelas difíciles que tiene, está vivo. Él no cree en Dios, tiene una forma distinta de creer, tiene una novia, no sé, de otra, no sé si es budista, entonces tiene una forma de ver distinto la vida. Sin embargo, es la persona que más ayuda al resto de pacientes. Sí. Sí, bien. Si bien es cierto, nosotros tenemos que ver al ser humano en su conjunto, en su totalidad. Sabemos nosotros que al mirar desde ese punto de vista también tenemos que conocer los referentes teóricos, sobre todo para la espiritualidad. Y por eso era la pregunta, ¿no? Que para cuando nosotros mencionamos la espiritualidad no es solamente la creencia en Dios, ¿verdad? Por eso le preguntaba el enfoque, el referente, porque va más allá, es un sentido de la vida que uno tiene. Y como usted lo ha mencionado, ¿no? El sentido de vida que uno tiene a futuro nos va a permitir avanzar. Y por eso le preguntaba para este tipo de pacientes. De verdad, gracias por la respuesta y felicitaciones. Gracias, doctora. Bien. Interesantes reflexiones, toda vez que nosotros sabemos que en el campo de nuestra disciplina hace falta mucho la parte de la formación, en realidad en todos los profesionales de la salud, sobre ese cuidado espiritual, que ya en algunas universidades de Brasil, tengo entendido, se constituye en una línea de investigación, el cuidado espiritual, y hay una universidad que está trabajando mucho, si no me imagino, es la Fluminense. Bueno, entonces, acá también, pero no tenemos esa línea, pero va surgiendo la necesidad. Vamos a, bueno, sí, continuar con las preguntas. En realidad, Lili, usted se está convirtiendo en una abanderada de la defensa de los derechos del paciente oncológico y por ello el interés y la importancia de esto, porque esta tesis tiene que verse en todos los niveles que correspondan, para empezar, ¿no? Entonces, cuando usted dice dar cumplimiento a la ley, recomendaciones 31336, Ley Nacional del Cáncer, artículo 3, sobre la atención integral al paciente oncológico, actividad que brinda el IPRES, que son las instituciones prestadoras de servicios de salud. ¿Qué problemas existen en este momento? Lo único que yo sé es que durante la época de pandemia hubo un desabastecimiento de tanto el tratamientos
y los pacientes se quedaron en provincia, en sus pueblos, muchos vienen de allí, y que además no había forma de traerlos, es lo más crítico. Y solo sé que la Defensoría del Pueblo entró a tallar, ¿no? En este sentido, ¿cuál sería su actuar de aquí para adelante? Ya como una doctora en enfermería y defensora de los derechos del paciente, ¿cuál sería su actuar? ¿Qué está pensando hacer con todos estos resultados? ¿Cómo se compromete la doctora en enfermería Lili Ordóñez en hacer el cambio y la transformación en el cuidado? Adelante. Bastante compleja su pregunta, pero no imposible. Pienso que sería, primero, ya conocemos la realidad del paciente, ¿verdad? Lo que sería entonces es subir a otro nivel, que sería tal vez un acercamiento a los gestores de salud, porque de ellos va a depender mucho. Debería haber cambios en los sistemas de salud, pero desde mi espacio de donde estoy, no sé, sería buscar espacios donde yo pueda convocar personas, asistir a otras instituciones y poder forjar de alguna manera o promover ese cambio, porque no, no solamente, como usted decía, ¿no? Que en la época de pandemia no se hizo, sino que por causa de todo esto ahora estamos teniendo problemas mucho más álgidos en las instituciones de salud, donde las enfermedades, los problemas oncológicos están llegando con casos mucho más complicados, en fases mucho más avanzados, por lo que no ha habido un ha estado obstaculizado todo y no ha habido esa fluidez de poder dar una atención más adecuada, más cercana al paciente. Entonces, pienso que sería buscando una forma de gestionar esto, pero a otro nivel, a otro ente, convocando personas, convocando compañeros, buscando formas de líderes, ¿no? Que puedan cambiar de óptica, porque siempre se está mirando de manera fragmentada y no se está mirando en su conjunto las cosas. Bien, la respuesta está bastante buena, pero recientemente hicimos un webinar, ¿no? Fue justamente sobre la enfermera y su participación en las políticas públicas. Yo creo que hay mucho que hacer en tema de abogacía, abogados, mucho que hacer en el tema de incidencia política, en el nivel que corresponda, local, regional o nacional, pero hay que hacerlo. Y creo que por ahí usted está diciendo, está pensando tocar puertas probablemente, Sí, organizándose con otras colegas que piensen igual que usted, ¿no? Es creo decir, que el cambio. sí, doctora, y justamente hablábamos ayer con unas colegas, ¿no? Que unámonos a hacer muchas cosas, muchos cambios. Así es. Estuve en provincia el día de ayer y conocí otras personas, estoy conociendo otro mundo y quizás ahí con ellas pensamos hacer investigaciones y a la vez trabajar en la parte preventiva, que es el punto más débil. Entonces, trabajar ahí, desde allí. Y si nosotros trabajamos en la parte preventiva, no vamos a tener casos tan severos que llegan con problemas tan avanzados, tardíos al hospital. Y si nosotros nos enfocamos en ello, entonces, ¿qué va a pasar? A la vez, la institución no va a tener tanta inversión tampoco de dinero, porque va a llegar o ni siquiera va a llegar a una atención secundaria, sino estamos en el nivel primario. No dijimos que las cosas avanzan del nivel primario, ¿no? Y disminuiríamos gastos incluso al Estado si es que nosotros trabajamos en la parte preventiva. Muy bien. Interesantes sus apreciaciones. Desea usted trabajar justamente, ¿no? Haciendo una transferencia del conocimiento y esta información tiene que ser transferida. ¿Ok? Gracias. Doutora Valente. Obrigada. Eu penso que a minha participação hoje aqui, fundamentalmente, tem relação com a aplicação do método.
uma vez que eu desenvolvo esse método desde 2006. Nós estamos em 2023, com orientação de mais de 15 trabalhos de pós-graduação, maioria doutorado. Então, eu penso que uma das perguntas que eu não posso deixar de fazer é relacionada ao método. Me parece que é o mais pertinente, uma vez que houve um investimento muito importante para que eu pudesse estar aqui. Antes de fazer a pergunta, eu vou só fazer o arcabouço da pergunta. Sem dúvida, você aplicou a pesquisa qualitativa utilizando os atributos necessários ao que se chama investigação qualitativa, sem banalizar as necessidades que esse tipo de pesquisa exige. E também, sobre a ground theory, em português, teoria fundamentada nos dados, você pôde também, a partir tanto da vertente que você abordou, que foi a vertente straussiana, tanto quanto as premissas que você elencou a partir da vertente straussiana, no que se refere às codificações aberta, axial e seletiva, pelo qual você chamou, e depois fez a atualização de que no modelo de 2015 já se chamaria integração, embora no texto esteja seletiva. Não há problema com relação a isso. Também você mencionou e fez uso de memorandos e terminou o seu estudo com diagramas explicativos, o que é bastante oportuno na aplicação da teoria fundamentada nos dados. Eis que, então, eu pergunto sobre a validação. Para que uma teoria possa ser cunhada, ela pode ser uma teoria formal ou ela pode ser uma teoria substantiva, mais especializada, ou pode chegar a uma teoria formal, mais ampla. Me parece que seu estudo, embora tenha começado com uma perspectiva de teoria substantiva, ele ganhou uma perspectiva de uma teoria mais ampla. Seus achados, eles são cabíveis e são críveis, plausíveis e aplicáveis para doenças crônicas, não somente o câncer. Porque o que você discute aqui é o apagamento do sujeito, que não no cuidado humanizado, possível mais apenas aplicar cuidados procedimentais. Há que se ver o outro como ele é. Então, eu gostaria de fazer a pergunta, a partir, então, do seu achado teórico, da sua categoria central, da sua explicação teórica, ou seja, da sua matriz teórica, se você acredita e como você percebe o processo de validação dessa matriz teórica a partir dos enlaces para a pesquisa qualitativa, que é ela ser crível, plausível e aplicável. Lo que la doctora está preguntando sobre la validación del estudio. O sea, ¿cómo fue esa validación? La validación. Con las personas que... Bueno, ¿cómo validaste el estudio? Ajá. La validación del estudio. Compartiéndolo también con mis mismos pacientes. Yo tengo mucha cercanía con cada uno de ellos. Incluso los tengo ahí en las redes, lo tengo en mi teléfono, conversamos, siempre estamos pendientes. Entonces, yo siempre le he comentado a ellos, ¿no?, sobre lo que estoy haciendo, y si tenía alguna duda, algún problema, siempre estoy en comunicación. Si tal vez yo lo estoy malinterpretando, las cosas que ellos han dicho, y ellos pues no me han dado ninguna referencia que yo haya hecho diferente a lo que ellos han vivido o a lo que ellos están sintiendo. Sobre a validação, é interessante que a sua matriz teórica ela possa avançar. Como o professor Arcaia comentou, há muitas questões de luta políticas e profissionais
para que o cuidado possa avançar e para que a enfermagem, as enfermeiras possam ter maior, digamos, possibilidade junto a uma clientela como a clientela oncológica, especialmente no campo, digamos, de uma faixa etária tão difícil que é a adolescência. Mas, para além dos movimentos políticos e profissionais que possam existir no campo do conhecimento, você também pode avançar a cada momento, validando e atualizando a sua matriz teórica. Ou seja, no processo de construção do que é ser um doutor, porque, olhando para essa sala, a gente imagina o quão importante é ser um doutor. Imagina que, para chegar aqui, nós temos 0,000% da população. A maior parte da população da América Latina sofre com a miséria, a falta de educação, a exclusão, a invisibilidade, processos abissais de viver com qualidade e dignidade. Então, quando nós estamos aqui no momento de uma sustentação de tese, nós estamos também abrindo a possibilidade para uma nova construção e para que você, enquanto futura doutora, se assim a banca definir, possa cada vez mais adensar o conhecimento que você sustentou hoje. Então, a validação ela seria um processo que você vai construir a partir de linhas, a partir de estudos, e, inclusive, me parece oportuno perguntar, que foi a pergunta da professora Arcaia no campo profissional, e agora eu a faço no campo do conhecimento, quais são as suas perspectivas futuras para que o seu marco, a sua matriz, possa ser implementada, aplicada, difundida, e para que as outras enfermeiras, então, possam também acessar esse conhecimento e, de fato, acontecer a transformação junto ao cliente, ao usuário, à pessoa com câncer. Se a professora Gladys puder ajudar. Ya está. Bueno, era en relación a casi la misma pregunta que hizo la doctora Arcaya, en relación a lo que a partir de este modelo teórico que has obtenido en el estudio, ¿cuál sería tu proyección para el futuro? ¿Qué acciones desarrollarías para validar el modelo teórico? Me gustaría promover este tipo de estudios, ¿no? Que sigamos trabajando tanto los alumnos, nosotros como profesionales de salud, todos docentes, que sigamos trabajando con este tipo de estudio, aplicando la teoría fundamentada en datos. No es fácil, es complejo. Sin embargo, yo pienso que tiene bastante información, es un estudio muy completo, que se puede trabajar con diferentes poblaciones incluso, y de esa manera nosotros estaríamos validando nuestro dato, ¿no? O sea, este modelo teórico. En primer lugar, pues damos como un aporte, ¿no? de este modelo teórico interpretativo para los demás, pero de ahí puede partir para poder seguir construyendo otros tipos de estudio. Ótimo, tudo bem. Só vou fazer ressalva que a validação ela é processual e ela pode ser construída também no pós-doc. Mas, por agora, nós estamos numa sustentação de doutorado que não sabemos nem o efeito final, mas há que se pensar, e Sócrates já dizia lá atrás na filosofia clássica, que nós nunca sabemos tudo. Só sabemos que nada sabemos. Exato. Então, a partir da matriz teórica, muita coisa ainda pode ser descoberta. Eu queria fazer essa ênfase, porque quando a gente tem, às vezes, uma matriz, a gente pensa assim, fechou aqui. Mas, na verdade, não fechou aqui. Abriu aqui. Sim. A partir da matriz, a atualização, os processos de educação permanente,
a contribuição com outras pessoas, a escuta ativa, a percepção de que a posição de doutor é de congregar conhecimento e não afastar, a matriz pode cada vez mais crescer, cada vez mais gerar frutos, e frutos não só como livro, artigos, que são muito pontuados na pós-graduação, mas, sobretudo, mudanças de atitude, que tanto nós precisamos ter através da ciência. Não é mais possível apenas pensar a ciência como um título na parede, um artigo publicado numa revista importante, mas há de se pensar a ciência como melhor qualidade de vida para as pessoas. A pandemia mostrou isso, todos nós somos vulneráveis, não só o indivíduo com câncer. A todo instante, nós estamos nos deparando com viver ou morrer. Exacto. Então, que a sua validação, então, possa ser entendida como um processo. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Valente. No sé si alguien quiere hacer algún comentario adicional a la rueda de preguntas. La doctora Santos, sí, se lo damos la palabra. Bueno, realmente para mí fue una experiencia enriquecedora como profesional de enfermería y como persona también, ¿no? Porque Lili es una enfermera modelo, la llamo yo, ¿no? Inclusive cuando estaba en el curso de introducción al cuidado, la invitaba para presentarse ante los estudiantes. Y los estudiantes quedaban muy motivados, porque realmente ella vive lo que debe ser una enfermera con esa humanidad, ¿no? O sea, que trata al paciente en forma integral. Por eso que tiene una serie de seguidores de pacientes que estuvieron internados, ¿no? Y este estudio, yo la felicito totalmente por haberla concluido. Claro, el tiempo de exposición no da para ver la riqueza del estudio. Yo por eso les invito a leerlo. Tiene mucho conocimiento, mucha información, y Lili ha llegado digamos, a estructurar este modelo teórico que, como nos dice la teoría fundamentada, sirve para mejorar o ampliar el cuerpo de conocimientos de enfermería. Entonces, para el área oncológica y en general, para toda enfermería, yo pienso que este estudio es muy importante. Bueno, yo me siento feliz de que ella haya concluido su tesis y haber contribuido a ese logro. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, hemos terminado esta primera fase y vamos a nosotros como jurado. Un momentito, nos van a esperar. Vamos a estar en la sala contigua viendo el tema de calificación. ¿Ok? Gracias.
¿Has tomado fotos? Sí. Allá. Una, dos. No, me pasó nada.
Gracias. Ay, qué linda. Muchas gracias. Ay, gracias. Ponte detrás del podio para Espérate, Lili. Espera, Lili, por favor. Otra. Juanita. Bachiller, maestro, todos. Se va a cerrar. Ahí está. Aquí solita ahí en el podio. Solita. En el podio solita. Sí, no te pongo una foto. Ahí le pongo. Vámonos para acá. Gracias, es muy amable. Gracias. Detrás del podio. Ahí. Ahí, no. Ahora como es. Ya.
Sí, sí. Ahí.
Claro, y vamos a proceder en este momento a dar lectura de los datos. Acta de presentación para tratar el grado de voto. En la ciudad de Lima, anunció que en el ejercicio del año 2023, siendo la misma mañana aperturada su presentación bajo la presidencia de la doctora María y los miembros del Lima, doctora Nancy Guamasa Rizal, y doctora Claudia Valentina Canales, y doctora Gracia Carolina Sánchez Platón, asesora. La postura del grado de doctora Ana Ordóñez Espinosa procedió a la exposición y defensa pública de su especialidad
resignificando la vida de las actividades y certidumbres del proceso de padecimiento de la enfermedad del sobreviviente del cáncer hematológico para optar el pago de los doctores de enfermería. Concluida la exposición, se procedió a la evaluación correspondiente. Aprobado por excelencia con una calificación de 20. Se le otorga la posibilidad de grado académico de doctor en enfermería. Se expide la presente acta diciendo las 12.05. Será concluir el acta académico de presentación presencial firmado por la secretaria de la Nacional de los Años. Bien, esto. Vamos a proceder entonces. De Ordóñez, Espinosa. El día de hoy, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos le declara las calificaciones, le reconoce y le otorga el grado de doctora en enfermería. Magisterio, ¿verdad? Ahora, ya es usted doctora en enfermería. Pueden felicitarla, por favor. Allá. Una, dos, y... Las autoridades, por favor, doctora Lucy López, que para el doctorado. Las coordinadoras del doctorado, doctora. Gracias. Una, dos y tres. Gracias. Gracias. Los demás también pueden pasar, por favor, sus compañeras que han venido del doctorado. Milagros. Anita. Todos, por favor. Todos. Doctor Lazo, adelante. En diagonal, pónganse en medio. Una persona aquí, por favor. Una personita acá. Una persona. Para balancear. Y otra más. Está bien, sí, acá. Sí, puede ir un poquito más. Mirando aquí, por favor. Una, dos y tres. Gracias.